El millonario se disfrazó de mendigo y la empleada hizo algo que lo dejó sin palabras. Ernesto Garza se miró en el espejo del baño de su oficina y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. La camisa de lino italiano había sido reemplazada por una camiseta gris con un agujero en el cuello. Los pantalones de vestir por unos jeans desteñidos que le quedaban grandes y que había comprado esa mañana en un tianguis de la colonia Doctores por 60 pesos. Los zapatos italianos por unos tenis rotos sin agujetas que el vendedor del tianguis le dio de regalo porque nadie los quería. Encima se puso un gorro de lana negro que le cubría la frente hasta las cejas. Y sobre los jeans una chamarra acolchada llena de manchas que olía a humedad y a algo que Ernesto prefirió no identificar. Lo último fue la barba. Una barba postiza color castaño, de esas que venden en las tiendas de disfraces de 1900, la calle Mesones, que se pegaba con un adhesivo que le irritaba la piel, pero que le cambiaba la cara lo suficiente para que nadie que lo conociera lo reconociera a primera vista. Se miró por última vez. El dueño de 43 farmacias en la Ciudad de México, el hombre que firmaba nóminas de 200 empleados y que cenaba en restaurantes donde la cuenta costaba más que el sueldo mensual de la mitad de su personal, ahora parecía uno de los miles de hombres que dormían en las banquetas de la ciudad, uno más de los que la gente esquivaba en la acera sin voltear a ver, uno más de los que existían sin que nadie se preguntara cómo se llamaban. Apretó la mandíbula frente al espejo con esa tensión que se le instalaba en la cara cada vez que algo no le cuadraba. Y lo que no le cuadraba esta vez eran las palabras de Marcos. Marcos Delgado, su administrador de confianza desde hacía 3 años. El hombre que le manejaba las cuentas de la casa y que le organizaba todo lo que Ernesto no quería organizar, le había dicho la semana pasada algo que se le quedó metido en la cabeza como un clavo que no se puede sacar. Esa mujer sale todos los días con tus hijos a las 5, Ernesto. Siempre lleva comida de más. Siempre hace paradas que nadie le pidió. ¿Tú sabes a dónde los lleva? ¿Tú sabes con quién se junta? Ernesto no sabía. Y eso le molestaba, no porque le importara lo que Socorro hiciera con su tiempo libre, sino porque después de lo que Adriana le había hecho, después de que su propia esposa lo había engañado durante meses y se había llevado la mitad de su patrimonio con la frialdad de alguien que desconecta un cable y se va, Ernesto Garza había decidido que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Salió de la oficina por la puerta trasera, tomó un taxi hasta la colonia Condesa y se sentó en la banqueta de la calle Tamaulipas, a 3 cuadras de su propia casa, en una esquina donde había un poste de luz, un árbol de fresno y una jardinera de concreto que servía como respaldo para quien quisiera sentarse en el piso. Se acomodó con la espalda contra la jardinera, puso un vaso de unicel vacío frente a sus pies para completar el disfraz y esperó. A las 5:12 la puerta de servicio de su casa se abrió y Socorro apareció en la banqueta. Ernesto la reconoció de inmediato aunque estaba a 30 metros de distancia, porque Socorro López tenía una manera de caminar que no se parecía a la de nadie, ligera, con un ritmo suave, como si sus pies tocaran el piso solo lo necesario para avanzar. Llevaba el cabello suelto con 2 pasadores que le sostenían el fleco, una chamarra azul sobre el uniforme verde claro, y en las manos un plato de comida tapado con un trapo de cocina, blanco. A su lado caminaban Tomás y Andrés. Tomás iba adelante, como siempre, con una pelota de esponja anaranjada en una mano y una botella de agua en la otra, hablándole a su hermano sobre algo que Ernesto no alcanzaba a escuchar, pero que probablemente tenía que ver con superhéroes, porque Tomás hablaba de superhéroes el 80% del tiempo. Andrés iba un paso atrás, agarrado de la mano de Socorro, con los dedos entrelazados, con esa manera callada de estar en el mundo que tenía,
mirando todo con unos ojos castaños que absorbían los detalles como esponjas. Caminaron por la acera. Ernesto los miraba desde la esquina con el gorro cubriéndole la frente y la barba postiza, raspándole la quijada. Cuando llegaron a su altura, Socorro se detuvo, lo miró, y en vez de esquivarlo, como hacían las 30 personas que habían pasado frente a él en la última hora sin voltear a verlo, Socorro se agachó. Se puso en cuclillas frente a Ernesto con el plato entre las manos. Lo miró a los ojos con esa sonrisa que ella tenía, esa sonrisa que aparecía antes de que la boca se moviera, como si el gesto empezara en otro lugar del cuerpo y tardara un segundo en llegar a la cara, y le dijo con una voz tan cálida que Ernesto sintió que algo se le aflojaba en el centro del pecho, como un tornillo que alguien gira en la dirección contraria. «Tome, señor, todavía está caliente». Le extendió el plato. Ernesto lo tomó con las manos enguantadas en unos guantes de tela que había encontrado en el fondo de un cajón de la oficina. El plato estaba tibio. A través del trapo de cocina le llegó un olor a arroz con pollo y frijoles de olla que le hizo cerrar los ojos por un instante, no de hambre, sino de algo que no supo nombrar. Tomás dio un paso al frente con la botella de agua y se la puso en las manos con la naturalidad de un niño que ha hecho esto muchas veces. «Tenga, señor, para que no le dé sed». Y entonces Andrés hizo algo que Ernesto no esperaba. El niño callado, el observador, el que siempre estaba un paso atrás, se soltó de la mano de Socorro, se quitó la chamarra roja que llevaba puesta, la dobló con un cuidado que no correspondía a un niño de 5 años y se la extendió a Ernesto sin decir una sola palabra. Solo lo miró con esos ojos castaños que lo veían todo y le ofreció su chamarra como si fuera lo más natural del mundo, como si dar lo que uno lleva puesto fuera algo que se hace sin pensarlo, como respirar, como parpadear, como ser bueno sin que nadie te lo pida. Ernesto tomó la chamarra y no pudo hablar, no porque la barba falsa le cubriera la boca, no porque el disfraz le impidiera articular palabras. No pudo hablar porque algo se le había cerrado en la garganta con la fuerza de un puño invisible, algo caliente y apretado que no lo dejaba tragar ni respirar ni hacer nada que no fuera quedarse sentado en esa banqueta sosteniendo un plato caliente, una botella de agua y la chamarra roja de un niño de 5 años que acababa de darle lo más valioso que tenía sin que nadie se lo enseñara. O tal vez sí se lo habían enseñado, pero no él. Ernesto esperó 3 minutos antes de levantarse de la banqueta. Se sacudió los jeans desteñidos, se ajustó el gorro de lana hasta las cejas y caminó detrás de Socorro y los gemelos a una distancia de medio cuadra, lo suficiente para no perderlos de vista, pero lo bastante lejos para que la barba postiza y la ropa vieja lo mantuvieran invisible, que es lo que pasa cuando alguien se viste de pobre en una ciudad de 22 millones de personas. Se vuelve transparente. Socorro caminaba por la calle Tamaulipas, con Tomás a la derecha y Andrés a la izquierda, y los tres avanzaban con un ritmo que Ernesto reconoció como el de alguien que no está paseando, sino que tiene un destino, una ruta, un propósito que se repite con la regularidad de las cosas que importan. Doblaron en la esquina de Nuevo León, pasaron frente a la taquería que olía a carbón y cebolla asada, y que tenía una fila de 6 personas en la banqueta, y 2 cuadras después Socorro se detuvo. Estaban frente a un edificio viejo de la colonia Roma, con la fachada descascarada y un portón de madera que no cerraba del todo. En la entrada del edificio, sentado sobre un cartón, doblado con la espalda recargada contra la pared, había un hombre. Ernesto lo calculó en unos 70 años, aunque podría haber tenido 60, y la calle le había sumado el resto. Tenía el pelo blanco y revuelto, una chamarra militar verde olivo que le quedaba 3 tallas grande y unas manos hinchadas y oscuras.
que descansaban sobre las rodillas como objetos que ya no sirven para lo que fueron hechos. A su lado, un carrito de supermercado con una bolsa negra de basura, una cobija enrollada y una imagen de la Virgen de Guadalupe pegada con cinta de aislar al tubo del carrito. Socorro se agachó frente al hombre con la misma naturalidad con la que se había agachado frente a Ernesto en la banqueta, como si ponerse al nivel de alguien que está en el piso fuera algo que su cuerpo hacía sin pensarlo. «Buenas tardes, don Refugio. ¿Cómo amaneció hoy?» El hombre levantó la cabeza y algo le cambió en la cara. Algo que Ernesto vio desde el otro lado de la calle con una claridad que le dolió. Los ojos se le encendieron. No con sorpresa, sino con ese brillo que aparece cuando alguien que lleva horas sin que nadie le hable de pronto escucha su propio nombre dicho con cariño, como si las sílabas lo reconstruyeran. «Aquí ando, mija», contestó don Refugio con una voz rasposa y gruesa que sonaba a cigarro y a años de dormir a la intemperie. «Aquí ando, ya ve, esperándolos». Tomás se adelantó, le extendió la mano y el anciano se la apretó con un movimiento lento que parecía costarle las articulaciones. «¿Ya se siente mejor de la rodilla, don Refugio?» Tomás preguntó con la seriedad de un médico de 5 años que está dando consulta. «Tantito mejor, mijo, tantito». Socorro destapó el plato. Arroz con pollo, frijoles de olla y una tortilla de harina doblada a un lado que todavía tenía el calor del comal. Puso el plato sobre las piernas de don Refugio con cuidado, como si estuviera poniendo una ofrenda. «Coma todo, don Refugio. Le puse extra hoy». El anciano miró el plato con una expresión que Ernesto no supo cómo procesar, porque era una expresión que él no había visto en ninguno de mí sino en los restaurantes caros donde cenaba, ni en ninguna de las reuniones de negocios donde se servía comida importada, ni en ningún lugar de su vida de 45 años. Era la expresión de alguien que mira un plato de comida como si fuera lo más valioso del mundo. Porque para don Refugio en ese momento lo era. Andrés se sentó junto al anciano en el cartón sin que nadie se lo pidiera. Recargó la cabeza contra el brazo del hombre y se quedó ahí 2 minutos en silencio mientras don Refugio comía, con la paciencia de un niño que ha aprendido que a veces la compañía no necesita palabras. Ernesto observaba desde la esquina de enfrente con la mandíbula tan apretada que le dolían las muelas. Marcos le había dicho que Socorro hacía paradas sospechosas. Esto no era sospechoso. Esto era lo opuesto a todo lo que Marcos había sugerido. Esto era una mujer que le llevaba comida a un anciano en la calle, con sus hijos, todos los días. Socorro se despidió de don Refugio con una frase que Ernesto no alcanzó a escuchar, pero que hizo que el viejo levantara la mano y los despidiera con un gesto lento, que era al mismo tiempo una despedida y una bendición. Caminaron 4 cuadras más hacia el sur, cruzaron la avenida Álvaro Obregón con su camellón de palmeras y bancas de fierro, y entraron a una calle residencial más tranquila, donde los edificios eran más bajos y las banquetas más anchas. Socorro se detuvo frente a una puerta de madera verde con el número 47 pintado a mano. No tocó. Sacó de la bolsa de tela una bolsa de plástico con 2 piezas de pan dulce y una botella de agua chica. Las puso en el piso frente a la puerta y tocó 3 veces con los nudillos. Después dio un paso atrás y esperó. La puerta se abrió despacio. Una mujer apareció en el umbral. Ernesto calculó que tendría unos 80 años, quizá más. Tenía el pelo blanco recogido en un chongo flojo, una bata de algodón con flores desteñidas y unos ojos que miraban sin mirar, con esa opacidad lechosa que Ernesto reconoció de inmediato. Cataratas avanzadas. La mujer estaba ciega o casi ciega. «Coquito». La voz de la anciana salió con una esperanza que no intentaba disimular. «Aquí estoy, doña Cuca. ¿Cómo se siente hoy?
Ay, mija, aquí ando, esperándote. Es lo mejor de mi tarde. Tomás se adelantó, le agarró la mano a doña Cuca y le dijo: «Le trajimos pan, doña Cuca. Hay una concha y un cuerno». La anciana sonrió con una sonrisa que le arrugó toda la cara y que le dio un aspecto de mapa antiguo, un mapa donde cada arruga era un camino recorrido. «Gracias, mi niño. Dios te va a bendecir». Andrés no habló. Se acercó a doña Cuca, le tomó la otra mano con la suya, la apretó una vez con suavidad y la soltó. Fue un contacto de 2 segundos que la anciana recibió cerrando los ojos, como si ese apretón fuera lo más cercano a un abrazo que iba a recibir en todo el día. Ernesto miraba desde la esquina, con algo ardiendo detrás de los ojos, que no era el sol ni el viento, sino algo que venía de más adentro, de un lugar que llevaba años cerrado, y que las manos de un niño de 5 años apretando las manos de una anciana ciega acababan de abrir sin pedir permiso. Caminaron de regreso por Álvaro Obregón. Ernesto lo seguía a medio cuadra y durante los 15 minutos de caminata de vuelta fue haciendo las cuentas que Marcos nunca hizo, las cuentas que él debió haber hecho hace meses. La comida que Socorro le llevaba a don Refugio cada tarde no era comida extra, no era comida que sobraba de la casa, no era comida que ella preparaba aparte con ingredientes que él pagaba. Era su comida, su almuerzo, el plato que le correspondía a ella a la 1 de la tarde, cuando los gemelos comían y Ernesto estaba en la oficina y nadie la veía y nadie le preguntaba si había almorzado. Socorro López no almorzaba. Llevaba 2 años sin almorzar, no por dieta, no por costumbre, no por falta de apetito. No almorzaba porque cada día, a las 12:30, cuando preparaba la comida de los gemelos y la suya, dividía su plato en 2, uno para don Refugio y otro que convertía en pan y agua para doña Cuca. Y se quedaba con nada, con un vaso de agua y las sobras que a veces quedaban en la olla después de servir a los niños. 2 años, 730 días sin almorzar. 730 platos, divididos entre un anciano que vivía sobre un cartón y una mujer ciega que esperaba detrás de una puerta verde el único sonido de nudillos que escuchaba en todo el día. Y los gemelos lo sabían, no porque Socorro les hubiera dado un discurso sobre la compasión o la generosidad o los valores humanos. Lo sabían porque lo vivían. Cada tarde, Tomás le daba la mano a don Refugio y le preguntaba por su rodilla. Cada tarde, Andrés le apretaba la mano a doña Cuca y la soltaba con suavidad. Cada tarde, los 3 hacían esa ruta como quien hace algo sagrado, sin prisa, sin queja, sin esperar que alguien los viera. Conocían a don Refugio y a doña Cuca por nombre, por historia, por dolencias, por lo que les gustaba y lo que les hacía falta. Sabían que don Refugio había trabajado 30 años como albañil y que la espalda ya no le respondía. Sabían que doña Cuca había sido maestra de primaria y que sus alumnos le decían la maestra que nunca gritaba. Lo sabían porque Socorro les contaba la historia de cada persona a la que ayudaban, porque Socorro entendía algo que Ernesto, con sus 43 farmacias y sus 200 empleados y sus cenas de 5,000 pesos, no había entendido en 45 años de vida, que las personas no se vuelven invisibles porque nadie las vea, sino porque nadie les pregunta su nombre. Ernesto llegó a su casa 20 minutos después que Socorro y los gemelos. Se encerró en el baño de su recámara, se quitó la barba postiza, el gorro, la chamarra, los jeans, los tenis rotos, y se quedó parado frente al espejo con la ropa de disfraz tirada en el piso y su ropa de verdad colgada en el gancho de la puerta, y miró su reflejo. Y por primera vez en mucho tiempo no vio al dueño de 43 farmacias, ni al hombre que firmaba cheques, ni al empresario que cenaba en restaurantes caros. Vio a un hombre que no sabía los nombres de las personas que pasaban frente a su puerta. Vio a un hombre que pagaba un sueldo,
y creía que eso era suficiente. Vio a un hombre que había mandado a investigar a la única persona buena que le quedaba en la vida porque otro hombre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le había sembrado una duda. Y la vergüenza le llegó de golpe, no como ola, sino como pared, sólida, vertical, que se le estrelló en la cara sin darle tiempo de levantar las manos. Ernesto no durmió esa noche. Se quedó sentado en el sillón de la sala con las luces apagadas y el teléfono en la mano, mirando la pantalla sin ver nada, con la imagen de Don Refugio comiendo el plato de arroz con pollo pegada en la retina, como una fotografía que alguien le hubiera quemado en los ojos con un flash demasiado fuerte. A las 8 de la mañana, cuando los gemelos ya se habían ido a la escuela entonces Transporte y Socorro estaba en la cocina lavando los platos del desayuno. Marcos Delgado tocó el timbre de la puerta principal con su puntualidad de siempre, a la hora de siempre, con la carpeta de siempre bajo el brazo y esa sonrisa que Ernesto había dejado de ver como sonrisa y que ahora le parecía otra cosa, algo que se le quedaba en la superficie de la cara sin entrar, como aceite sobre agua. Buenos días, Ernesto. Te traigo los estados de cuenta del mes y la nómina de las farmacias de Polanco. Marcos se sentó en la mesa del comedor, abrió la carpeta y empezó a hablar de números con la fluidez de alguien que ha convertido los números en su idioma materno. Pero Ernesto no lo escuchaba. Miraba la carpeta, miraba las manos de Marcos pasando hojas con eficiencia, miraba la corbata delgada y el traje que no era caro, pero que Marcos usaba como si lo fuera, y algo le vibraba en la mandíbula que no era la tensión de siempre, sino algo nuevo, algo que se parecía a la duda, pero que iba en dirección contraria. La duda sobre el que duda. Marcos, dijo Ernesto, interrumpiendo una frase sobre márgenes de utilidad que no le importaba en ese momento. Necesito hablar de otra cosa. Marcos levantó la vista de la carpeta con las cejas alzadas y esa expresión de disponibilidad instantánea que tenía ensayada como un actor que nunca sale de personaje. Dime, ¿qué averiguaste de Socorro? Marcos cerró la carpeta con un movimiento lento, se recargó en la silla y sacó su teléfono del bolsillo interior del saco. Tengo fotos, dijo, y recibos que no cuadran. Giró el teléfono hacia Ernesto y empezó a pasar imágenes. La primera era a Socorro caminando por una calle con los gemelos de la mano. Mira, dijo Marcos, esta es la calle Nuevo León, a 4 cuadras de tu casa. No es una zona para que ande. Una empleada con tus hijos. Hay vagabundos, hay puestos ambulantes, hay gente que no conoces. Ernesto miró la foto. La calle Nuevo León. La misma por donde él había caminado ayer disfrazado de mendigo sin que nadie lo molestara, sin que nadie lo asaltara, sin que nada remotamente peligroso ocurriera. La segunda foto era Socorro sentada en la banqueta junto a un hombre en la calle. ¿Ves? Marcos señaló la pantalla con el dedo. Ahí está con un desconocido, en la calle, con tus hijos al lado. ¿Tú sabes quién es ese hombre? Ernesto lo sabía. Era Don Refugio, un albañil de 70 años que dormía sobre un cartón y que comía gracias a que Socorro le llevaba su propio almuerzo. Pero no dijo nada. Apretó la mandíbula y dejó que Marcos siguiera. La tercera foto era Socorro dejando algo en la puerta de un edificio. Y aquí deja paquetes en una puerta que no sabemos de quién es. ¿Qué lleva ahí? ¿A quién le entrega cosas? Ernesto sabía la respuesta a cada pregunta. Pan dulce y agua para doña Cuca, una anciana ciega de 80 años que esperaba cada tarde el sonido de 3 nudillos en su puerta, como si fuera el único sonido que le importaba en el mundo. Pero no dijo nada, porque algo dentro de él, algo viejo y dañado que Adriana había dejado como herencia cuando se fue con la mitad de su vida en 2 maletas, le susurraba que tal vez Marcos tenía razón en algo, que tal vez había un ángulo que él no estaba viendo, que tal vez la bondad de Socorro era demasiado perfecta para ser real,
Ese algo, viejo y dañado, tenía nombre. Se llamaba cinismo, y Ernesto lo había alimentado durante un año como quien alimenta a un perro rabioso creyendo que lo protege. También revisé los recibos de comida de la casa, continuó Marcos, sacando una hoja de la carpeta. En los últimos 3 meses, el gasto en despensa subió un 15%. Alguien está comprando más comida de la que se consume en la casa, y la única persona que hace las compras es ella. Ernesto miró la hoja. Los números estaban ahí, fríos, precisos, sin contexto. Y eso era lo que Marcos hacía mejor, presentar datos sin contexto, como quien muestra una radiografía sin explicar que el hueso roto ya soldó, porque el 15% extra de despensa no era robo, era la comida que Socorro compraba para don Refugio y doña Cuca, con su propio almuerzo como contribución principal y con lo que le alcanzaba del mandado para completar los platos de las personas que nadie más alimentaba. Pero Marcos no sabía eso, o tal vez sí lo sabía y no le importaba, porque lo que Marcos quería no era proteger a Ernesto de una empleada deshonesta. Lo que Marcos quería era sacar a Socorro de la casa para poner en su lugar a su propia hermana, una mujer llamada Estela, que llevaba 6 meses sin trabajo, y que Marcos le había mencionado 3 veces en los últimos 2 meses con una casualidad que ya no parecía casual. Mi hermana es muy limpia, Ernesto. Mi hermana cocina increíble. Mi hermana podría encargarse de la casa y de los niños sin problema. Ernesto miró a Marcos y por un instante vio a Adriana, no en el rostro, no en el cuerpo, sino en la mecánica, la misma forma de presentar una mentira envuelta en datos, la misma forma de usar la desconfianza del otro como herramienta, la misma forma de mover las piezas del tablero con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Pero el instinto no ganó. El cinismo fue más fuerte, porque el cinismo siempre es más fuerte que el instinto cuando uno ha sido traicionado, porque la traición no solo te quita la confianza en la persona que te traicionó, te quita la confianza en tu propia capacidad de juzgar a los demás. Si no pude ver lo que Adriana era, pensó Ernesto, ¿cómo puedo estar seguro de que veo lo que Socorro es? Y ahí, en esa grieta que la duda abrió, Ernesto tomó una decisión que le iba a costar más de lo que imaginaba. Voy a hacer una última prueba, le dijo a Marcos. Mañana dejo un sobre con 10,000 pesos en efectivo en la barra de la cocina donde Socorro limpia. Si lo toma, tú tenías razón. Si lo reporta, yo me equivoqué. Marcos asintió con una sonrisa que le cruzó la cara como un corte rápido. Me parece perfecto. Así se hacen las cosas, con pruebas. Marcos se fue a las 10 de la mañana con su carpeta bajo el brazo y su sonrisa de corte rápido. Y Ernesto se quedó solo en la mesa del comedor, con los recibos y las fotos y el teléfono y la duda y el cinismo y algo más que no sabía identificar, pero que le molestaba como una piedra dentro del zapato. La sensación de que estaba a punto de cometer un error que no iba a poder deshacer con dinero. Esa tarde, cuando Socorro salió con los gemelos a las 5:12 como cada día, con el plato tapado y la botella de agua y la ruta de siempre, Ernesto se quedó en la casa y no la siguió. Se sentó en la cocina, en el mismo banco alto donde se sentaba cada mañana a tomar café, y miró la barra donde mañana pondría el sobre con 10,000 pesos. Miró la estufa donde Socorro cocinaba. Miró el fregadero donde lavaba los platos. Miró las paredes de la cocina que Socorro limpiaba cada día con un trapo húmedo y un cuidado que él nunca le había visto. Poner a nadie en nada, ni siquiera a los empleados que más le pagaba en las farmacias. Y algo le empezó a arder en la garganta. Algo que se parecía al arrepentimiento anticipado. El arrepentimiento de alguien que sabe que está a punto de hacer algo mal y que lo hace de todas formas porque el miedo a el
Confiar es más grande que el miedo a equivocarse. A las 8 de la noche, Tomás se sentó junto a su padre en el sillón de la sala, mientras Andrés veía caricaturas en el piso con la cabeza recargada en la pierna de Socorro, y le dijo algo con esa voz clara y directa que tenía para todo, esa voz que no medía consecuencias, porque a los 5 años las consecuencias no existen, solo existe lo que uno siente. Papá, ¿sabes qué nos enseñó tía Coco hoy? Ernesto lo miró. ¿Qué les enseñó? Que compartir es de valientes, que los cobardes guardan todo para ellos y los valientes comparten aunque les duela. ¿Verdad que tú eres valiente, papá? Ernesto no contestó, porque la pregunta de Tomás no era una pregunta de un niño de 5 años a su padre. Era un espejo que alguien le acababa de poner enfrente sin saber que lo estaba haciendo. Y lo que Ernesto vio en ese espejo, sentado en su sillón de piel, en su casa de la Condesa con sus 43 farmacias y su sobre de 10,000 pesos, listo para poner en la barra de la cocina como trampa para la mujer que le daba de comer a un anciano y le llevaba pan a una ciega, era la imagen de un cobarde que guardaba todo para sí mismo, su dinero, su desconfianza, su miedo, su incapacidad de creer que alguien podía ser bueno sin esperar nada a cambio. Y aún así, a pesar de lo que vio en ese espejo, Ernesto puso el sobre en la barra de la cocina esa noche a las 11, cuando todos dormían. Porque el cinismo es un animal que no se mata con una sola frase de un niño de 5 años. Se necesita más, se necesita mucho más. A las 7 de la mañana del jueves, Ernesto bajó a la cocina con el estómago cerrado y la mandíbula apretada como cada mañana, pero esta vez con algo más. La anticipación enfermiza de alguien que puso una trampa y que ahora no sabe si quiere que funcione o que falle. El sobre seguía en la barra, blanco, sin nombre, sin marca, con los 10,000 pesos adentro, en billetes de 500 que Ernesto había sacado del cajero la noche anterior. Estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo le pareció distinto. Estaba 1 centímetro más a la izquierda. O tal vez no. Tal vez era su imaginación, la misma imaginación que Adriana le había envenenado y que ahora le hacía ver movimiento donde no había nada. Se sirvió un café y se sentó en el banco alto a esperar. Socorro llegó a las 7:30, como cada mañana, por la puerta de servicio, con el cabello suelto y los pasadores en su lugar, y esa manera de entrar que tenía, silenciosa, sin anunciarse, como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Dejó su bolsa de tela en el gancho junto a la puerta, se puso el mandil verde claro y caminó hacia la estufa para empezar el desayuno de los gemelos. Fue entonces cuando vio el sobre. Se detuvo. Lo miró durante 3 segundos sin tocarlo, con las manos a los lados del cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada, como quien mira algo que no debería estar ahí. Después lo tomó con las 2 manos, lo abrió con cuidado, miró adentro, y Ernesto vio cómo le contaba los billetes con el pulgar, uno por uno, rápido, con la habilidad de alguien que ha manejado dinero toda su vida, aunque nunca haya tenido suficiente. Socorro cerró el sobre. Caminó hasta donde estaba Ernesto, sentado en el banco alto. Se paró frente a él con el sobre extendido en la mano derecha y la expresión más limpia que él le había visto en 2 años, y dijo: «Señor, se le quedó esto en la barra. Cuente que esté completo. Son 10,000 pesos». Ernesto tomó el sobre, lo sostuvo en las manos sin abrirlo, porque no necesitaba contar. Lo que necesitaba era procesar lo que acababa de pasar, que era exactamente lo opuesto a lo que Marcos le había prometido que pasaría. La trampa había funcionado, pero al revés. Le había demostrado no lo que Marcos quería que viera, sino lo que Ernesto necesitaba ver. Que Socorro López era exactamente lo que parecía. Una mujer que encontraba un sobre con
10.000 pesos en la barra de una cocina y que lo devolvía intacto sin dudarlo, sin tomar un solo billete, sin siquiera considerar la posibilidad de que nadie se daría cuenta si faltaban 500 pesos de un sobre sin nombre y sin dueño visible. Ernesto marcó el teléfono de Marcos a las 9 de la mañana, desde la oficina del segundo piso, con la puerta cerrada y la voz más fría que le había salido desde el divorcio. «Marcos, estás despedido». El silencio al otro lado duró 4 segundos. «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Hablo de que llevas meses sembrando sospechas contra una mujer que no ha hecho nada malo. Hablo de las fotos sacadas de contexto, de los recibos que presentaste como pruebas de algo que no existe, y de tu hermana Estela que mencionas cada 2 semanas como si fuera casualidad. No es casualidad, Marcos. Es un plan, y se acabó». Marcos intentó hablar, pero Ernesto no lo dejó. «Tu liquidación la calcula el contador. No vuelvas a esta casa. Y no vuelvas a mencionar a Socorro». Colgó sin esperar respuesta, y el sonido del teléfono al cortar la llamada le produjo algo que no sentía desde antes del divorcio: alivio. No el alivio de haber ganado algo, sino el alivio de haber dejado de perder. Porque cada día que Marcos seguía en su vida era un día que Ernesto perdía la posibilidad de confiar en alguien. Esa tarde, a las 4, cuando los gemelos estaban en su cuarto jugando y la casa estaba en silencio, Ernesto bajó a la cocina. Socorro estaba limpiando la barra con un trapo húmedo, pasándolo en círculos con esa dedicación que ponía en todo, como si cada superficie que limpiaba fuera importante, como si cada objeto que tocaba mereciera atención. «Socorro, necesito hablar con usted». Ella dejó el trapo sobre la barra y se volteó a mirarlo. La postura era la de siempre. Espalda recta, manos juntas, ojos atentos, pero algo había cambiado en la manera en que lo miraba. No era desconfianza, era distancia, la distancia de alguien que siente que algo se rompió y que no sabe si se puede arreglar. Ernesto no se sentó en el banco alto, se quedó de pie frente a ella, al mismo nivel, sin la barra entre los dos, sin la distancia que siempre había mantenido entre el patrón y la empleada, y habló. «Le voy a decir la verdad completa, Socorro, porque usted se la merece». Le contó del disfraz, le contó que se vistió de mendigo y se sentó en la banqueta de la calle Tamaulipas para vigilarla. Le contó que la siguió hasta Don Refugio, hasta Doña Cuca, hasta la puerta verde del número 47. Le contó que la vio repartir su propia comida entre personas que nadie más veía. Le contó de las fotos de Marcos, de los recibos, de las sospechas. Le contó de la trampa del sobre con los 10.000 pesos. Le contó todo, sin omitir nada, sin suavizar nada, sin justificarse, porque Ernesto Garza, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo la incomodidad de la verdad por encima de la comodidad de la mentira. Socorro lo escuchó sin interrumpir, con las manos juntas frente al cuerpo, con la espalda recta, con los ojos fijos en los de él. No movió un músculo, no cambió de postura. No cruzó los brazos, solo escuchó, con la paciencia de alguien que está acostumbrada a recibir golpes y que ha aprendido que los golpes duelen menos cuando uno los ve venir. Cuando Ernesto terminó, el silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que habían compartido en 2 años. No era el silencio cómodo de la rutina. No era el silencio respetuoso del patrón y la empleada. Era un silencio que estaba lleno de algo, como un vaso que se llenó hasta el borde y que al menor movimiento va a derramarse. Socorro habló. «No me duele que desconfiara, señor». Los ojos se le pusieron brillantes, pero las lágrimas no cayeron, porque Socorro López no lloraba frente a su patrón del mismo modo que no dejaba de comer frente a los niños para que no la vieran sacrificarse. «Me duele que no me conociera. Después de 2 años, 2 años, señor». 2 años cocinándole, limpiándole la casa, cuidándole a sus hijos, lavándole la ropa, haciéndole el café que toma todas las mañanas en ese banco donde se sienta a las 7. Y usted no sabía quién soy.
No sabía que doy mi comida. No sabía que visito a don Refugio. No sabía que doña Cuca espera mis nudillos en su puerta todas las tardes. No sabía nada. Y no porque yo lo escondiera, sino porque usted nunca preguntó. La frase le entró a Ernesto por los oídos y le bajó hasta un lugar del cuerpo donde viven las cosas que no se pueden devolver, ni reparar, ni cubrir con dinero. El lugar de las oportunidades perdidas, de los días que pasaron sin que él se molestara en mirar, de las tardes que Socorro salió por la puerta de servicio con un plato de comida que era suyo y que regalaba sin que nadie lo supiera, porque nadie le preguntaba a dónde iba. Ernesto tragó algo espeso que le llenaba la garganta. Le ofrezco un aumento, Socorro, y seguro médico, es lo menos que puedo hacer. Socorro lo miró con una expresión que él no supo leer, una expresión que no era enojo, ni tristeza, ni gratitud, sino algo que incluía las tres cosas y que las superaba, algo que se parecía a la decepción de alguien que esperaba más de la persona que tiene enfrente, pero que sabe que no puede exigirlo. No quiero más dinero, señor. Lo que quiero es que usted vea lo que sus hijos ya ven. Ernesto abrió la boca para contestar, pero no encontró palabras, porque la frase de Socorro no era un reproche, ni una lección, ni un ultimátum. Era una invitación a hacer algo que Ernesto no había hecho en años: salir de su casa, caminar por su propia calle, mirar a las personas que vivían a 3 cuadras de su puerta y preguntarles cómo se llamaban. Ver lo que sus hijos ya veían, porque Tomás y Andrés, con sus 5 años, sabían el nombre de don Refugio, sabían que le dolía la rodilla, sabían que doña Cuca había sido maestra, sabían que las personas que viven en la calle también tienen historias y dolores y nombres que merecen ser dichos en voz alta, y él, con sus 45 años y sus 43, farmacias y su sobre de 10,000 pesos que la mujer más honesta que conocía le había devuelto sin titubear, no sabía nada. Socorro se dio la vuelta, recogió el trapo de la barra y volvió a limpiar los círculos de siempre con la misma dedicación de siempre, como si la conversación hubiera terminado y la vida continuara, porque para Socorro López la vida siempre continuaba, con o sin disculpas, con o sin aumentos, con o sin que alguien la viera. El sábado a las 5 de la tarde, Ernesto Garza salió de su casa por la puerta principal, no por la puerta de la oficina, no por la puerta del estacionamiento, no por ninguna de las puertas que usaba normalmente para ir a los lugares donde iba normalmente. Salió por la puerta principal, la que daba a la calle, la que usaban las personas que caminan, porque eso iba a hacer, caminar. Socorro lo esperaba en la banqueta con Tomás y Andrés. Tomás tenía la pelota de esponja anaranjada en una mano y la botella de agua en la otra, como siempre. Andrés estaba agarrado de la mano de Socorro con los dedos entrelazados, como siempre, y Socorro tenía en las manos un plato tapado con el trapo de cocina blanco y la bolsa de tela colgada del hombro con el pan y el agua para doña Cuca. Todo era igual que cada tarde, excepto que esta vez detrás de ella estaba Ernesto, con traje oscuro, zapatos caros, reloj pesado, sin disfraz, sin barba postiza, sin gorro de lana, siendo exactamente quien era, el dueño de 43 farmacias que iba a caminar por su propia calle, por primera vez en años, para ver lo que sus hijos de 5 años ya veían. Caminaron por Tamaulipas en silencio. Ernesto iba un paso atrás de Socorro, con las manos en los bolsillos del pantalón y la mandíbula aflojada por primera vez en meses, porque no había nada que calcular, nada que sospechar, nada que vigilar. Solo había que caminar. Doblaron en Nuevo León. Pasaron frente a la taquería que olía a carbón y cebolla asada. Y 2 cuadras después llegaron al edificio viejo de la colonia Roma, con la fachada descascarada y el portón de madera que no cerraba del todo. Don Refugio
Estaba en su lugar de siempre, sentado sobre el cartón doblado con la espalda contra la pared, con la chamarra militar verde olivo y el carrito de supermercado al lado. Cuando vio a Socorro, los ojos se le encendieron con el brillo de siempre, ese brillo que Ernesto había visto desde la esquina de 1200 enfrente hace una semana y que ahora veía de cerca a 2 metros de distancia y que de cerca era más fuerte, más real, más difícil de ignorar. Pero cuando don Refugio vio a Ernesto detrás de Socorro, el brillo se apagó. El anciano se encogió contra la pared como si quisiera meterse dentro de ella, con los hombros hundidos y las manos recogidas sobre el pecho en un gesto de protección que Ernesto reconoció de inmediato, porque era el mismo gesto que hacían las personas cuando lo veían llegar a una farmacia que estaba dando pérdidas. El gesto de alguien que espera que el hombre de traje venga a quitarle algo. Don Refugio miró a Socorro con los ojos abiertos, buscando una explicación, buscando la confirmación de que el hombre de traje no venía a correrlo de esa banqueta que era lo único que tenía. Tomás soltó la botella de agua, caminó hasta don Refugio, se puso en cuclillas frente a él con la naturalidad de un niño que ha hecho esto tantas veces que ya no necesita pensarlo, y le dijo con esa voz clara que tenía para todo. Esa voz que no conocía el miedo, porque a los 5 años el miedo todavía no ha aprendido a disfrazarse de prudencia. No tenga miedo, don Refugio. Es mi papá. Él también es bueno. Don Refugio miró a Tomás, después miró a Ernesto, y algo le tembló en la boca que no era frío sino emoción. La emoción de escuchar a un niño de 5 años decir que su padre es bueno con la misma convicción con la que dice que el cielo es azul. Ernesto se agachó, no con la elegancia calculada, con la que se agachaba cuando recogía algo del piso de su oficina, sino con la torpeza honesta de alguien que no sabe cómo ponerse al nivel de un hombre que vive en la calle porque nunca lo ha hecho. Las rodillas del pantalón de vestir tocaron el concreto sucio y Ernesto sintió la humedad del piso a través de la tela, y ese frío húmedo le subió por las piernas como un recordatorio de que don Refugio sentía eso cada noche, todas las noches, sin pantalón de vestir que lo protegiera. Mucho gusto, don Refugio, dijo Ernesto, y le extendió la mano. Don Refugio la miró durante 3 segundos, como si fuera un objeto que no supiera cómo funcionar, y después la tomó con los dedos hinchados y oscuros, y la apretó una vez, despacio, con la precaución de alguien que no está acostumbrado a que las personas de traje le den la mano. Socorro le entregó el plato a don Refugio, con la misma ternura de siempre, y mientras el anciano comía, Ernesto se sentó en el piso junto a él, en el concreto, con el traje manchándose en las rodillas y los zapatos italianos tocando la tierra, y le preguntó algo que nunca le había preguntado a nadie que viviera en la calle, algo tan simple que daba vergüenza no haberlo hecho. Antes, ¿cómo se llama usted completo, don Refugio? El anciano dejó de masticar, lo miró con los ojos húmedos. Refugio Hernández Cortés, señor, 72 años, albañil retirado. Viudo desde hace 8, la calle desde hace 2. Cada dato salió con la cadencia de una declaración oficial, como si don Refugio hubiera memorizado los hechos de su propia vida para tenerlos listos por si alguien alguna vez le preguntaba, y Ernesto entendió que ese por si alguien alguna vez le preguntaba era lo que más dolía, porque significaba que don Refugio había estado esperando que alguien le preguntara su nombre completo, que alguien lo mirara a los ojos y le dijera mucho gusto, que alguien se sentara en el piso junto a él y lo tratara como lo que era, una persona. Caminaron 4 cuadras hasta la calle residencial, hasta la puerta verde con el número 47. Socorro tocó 3 veces con los nudillos, los mismos 3. Golpes que doña Cuca esperaba cada tarde como quien espera una promesa que nunca se rompe.
La puerta se abrió. Doña Cuca apareció con su bata de flores desteñidas y sus ojos opacos, y antes de que nadie dijera nada, su cara cambió. La nariz se le arrugó, las cejas se le levantaron, y algo en su postura se puso alerta, como un animal que detecta una presencia nueva sin necesidad de verla. «Coquito, ¿quién viene contigo? Huele a perfume de hombre». Andrés se adelantó. Le tomó la mano a Doña Cuca con las dos suyas, la apretó con la suavidad de siempre, y le dijo con esa voz bajita que solo usaba cuando decía algo importante: «Doña Cuca, mi papá vino a conocerla». La anciana soltó la mano de Andrés y la extendió hacia el espacio frente a ella, buscando. Ernesto entendió. Se acercó y le ofreció su rostro. Doña Cuca le puso las manos en la cara. Los dedos fríos y arrugados le tocaron la frente, las cejas, los párpados cerrados, la nariz, la línea de la mandíbula que siempre estaba apretada, pero que ahora, bajo esas manos, se aflojó como si los dedos de la anciana tuvieran el poder de desactivar las tensiones que nadie más podía tocar. Le recorrió las mejillas, la barbilla, las comisuras de los labios, y Ernesto se quedó inmóvil dejándose leer por unas manos que veían más que sus propios ojos, porque Doña Cuca no estaba tocando una cara, estaba leyendo una historia. «Usted tiene la cara tensa», dijo Doña Cuca, «tensa y triste, pero los huesos son buenos, y la quijada es de hombre terco». Se detuvo un momento con las manos todavía en las mejillas de Ernesto, y después habló con una voz que le salió de un lugar que no era la garganta, sino más abajo, del lugar donde viven las cosas que se saben sin haberlas aprendido. «Usted tiene una buena mujer trabajando en su casa, señor. Yo no la veo, pero la siento cada vez que toca mi puerta. Ella es la única persona en el mundo que toca mi puerta. La única. Todos los días. Con lluvia, con sol, con frío. Todos los días toca 3 veces y yo sé que es ella antes de abrir, porque nadie más toca así. Nadie más toca como si le importara que yo esté del otro lado». Las manos de Doña Cuca se apartaron de su cara y Ernesto sintió el vacío que dejaron, como se siente el frío cuando alguien te quita una cobija, de golpe, entero, sin transición. Y algo se le quebró. No en el pecho, no en la garganta, no en ninguno de los lugares donde se había quebrado antes. Se le quebró más abajo, en un lugar que no sabía que existía, un lugar donde guardaba la versión de sí mismo que creía que era suficiente, la versión que pagaba sueldos y firmaba cheques y pensaba que eso bastaba, la versión que ponía trampas en vez de preguntar nombres. Las lágrimas le salieron antes de que pudiera prepararse. No como agua que se desborda, sino como algo que se rompe por dentro y que sale mezclado con todo lo que llevaba meses guardando. La vergüenza del disfraz, la rabia contra Marcos, la culpa de no haber visto, el dolor de haber desconfiado, y debajo de todo, eso, algo más antiguo, algo que tenía que ver con Adriana y con el divorcio y con el año entero que había pasado creyendo que si no confiaba en nadie, nunca más lo lastimarían, sin darse cuenta de que al cerrar la puerta al dolor, también la había cerrado a todo lo demás. Lloró de pie en la banqueta de la calle, frente a la puerta verde del número 47, con Doña Cuca a 1 metro, que no podía verlo, pero que podía escucharlo, y que dijo sin moverse: «Llore, señor. Llore lo que tenga que llorar. Eso no se guarda. Lo que se guarda se pudre». Socorro lo miraba desde 2 pasos atrás, con los ojos brillantes y las manos sobre los hombros de los gemelos, y en su cara no había lástima, ni triunfo, ni satisfacción. Solo esa expresión que tienen las personas que han sufrido lo suficiente para reconocer el sufrimiento ajeno sin juzgarlo. Cuando Ernesto dejó de llorar, cuando el aire le volvió a entrar a los pulmones y el mundo dejó de verse borroso, Socorro habló,
Y lo que dijo cambió todo lo que Ernesto creía saber sobre ella, sobre la ruta, sobre los platos de comida, sobre las botellas de agua, sobre los 730 días sin almorzar. Mi mamá se llamaba Josefina, dijo Socorro con una voz que no temblaba, pero que pesaba como si cada palabra fuera de piedra. Vivía en la calle, aquí en la ciudad. Dormía debajo de un puente en la colonia obrera. No tenía a nadie, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía un solo ser humano que le preguntara si estaba viva o muerta. Y un día de diciembre, un martes, se acostó debajo de ese puente con frío y con hambre y no se volvió a levantar. La encontraron 3 días después. 3 días, señor. 3 días pasaron antes de que alguien se diera cuenta de que había una mujer muerta debajo de un puente. Y nadie le dio un vaso de agua, nadie le llevó un plato de comida, nadie le preguntó cómo se llamaba, nadie tocó su puerta porque no tenía puerta. Socorro se detuvo, respiró, y continuó con la misma voz de piedra que se iba haciendo más firme con cada frase, como un muro que se construye ladrillo a ladrillo frente a la injusticia. Yo tenía 16 años cuando me avisaron. 16 años, y lo único que me quedó de mi madre fue su nombre y una promesa que me hice a mí misma esa noche, la noche que me dijeron que la habían encontrado, que ninguna persona a mi alrededor iba a morir olvidada mientras yo pudiera evitarlo. Ninguna. No me importa si es un anciano en un cartón o una señora ciega detrás de una puerta. Si yo puedo llevarle un plato de comida, se lo llevo. Si yo puedo tocar su puerta, la toco. Si yo puedo preguntar su nombre, lo pregunto. Porque eso es lo que a mi mamá le faltó. No le faltó dinero, señor. No le faltó medicina. Le faltó que alguien la viera. Ernesto la miró con los ojos rojos y la cara mojada y los zapatos manchados de concreto y supo que lo que acababa de escuchar no era una explicación, ni una justificación, ni una historia triste que alguien cuenta para dar lástima. Era un juramento sagrado que una niña de 16 años se hizo a sí misma la noche que le dijeron que su madre había muerto sola y que una mujer de 28 años cumplía cada tarde con un plato de comida que era su propio almuerzo y una botella de agua que compraba con su propio dinero y una sonrisa que le daba a cada persona que el mundo había decidido no ver. Tomás, que había estado callado durante toda la escena, algo inusual para un niño que hablaba el 80% del tiempo, se acercó a su papá, le agarró la mano mojada de lágrimas y dijo: «Ya ves, papá, tía Coco es la más valiente de todas». El lunes a las 8 de la mañana, Ernesto Garza hizo algo que no hacía desde que abrió su primera farmacia hace 15 años. Canceló todas sus juntas del día. Le mandó un mensaje a su asistente que decía: «No voy a la oficina, resuelve lo que puedas». Y apagó el teléfono. Se puso unos jeans, una camiseta blanca, unos tenis que usaba solo para el gimnasio al que no iba desde hacía meses, y salió de la casa a pie. Caminó por Tamaulipas hasta la colonia Roma, dobló en Nuevo León y llegó al edificio viejo de la fachada descascarada donde don Refugio estaba sentado en su cartón de siempre, con la chamarra militar y el carrito de supermercado y la Virgen pegada con cinta de aislar al tubo. «Buenos días, don Refugio». El anciano levantó la vista y algo le cruzó por la cara que no era el miedo del sábado, sino algo distinto, algo más cauteloso, como un animal que fue golpeado muchas veces y que cuando alguien le extiende la mano necesita tiempo para decidir si es para acariciar o para pegar. «Buenos días, señor». Ernesto se sentó en el piso junto a él, como había hecho el sábado, con las rodillas contra el concreto, y los tenis tocando la misma tierra que don Refugio pisaba descalzo cuando los zapatos se le mojaban en la lluvia. «Don Refugio, tengo un plan», dijo, «y necesito que me escuche antes de decir que no». El anciano lo miró con esos ojos que habían visto 72 años de vida y 2 de calle, y que ya no se sorprendían con facilidad.
Conozco al dueño de un edificio en la colonia Juárez que tiene cuartos de renta económica, continuó Ernesto. 3,200 pesos al mes. Tiene cama, baño, cocina pequeña y una ventana que da a un patio. Yo pago los primeros 6 meses. Después vemos. Don Refugio no contestó. Miró el piso durante varios segundos, con una expresión que Ernesto reconoció, porque la había visto en Socorro, en Doña Cuca, en cada persona a la que alguien le ofrece algo que necesita desesperadamente, pero que su dignidad le impide aceptar sin pelear un poco. Señor, yo no tengo cómo pagarle. No le estoy cobrando, don Refugio. Pero si le molesta de ver, puede pagarme ayudando. El edificio necesita a alguien que cuide la entrada en las noches. Un velador. No paga mucho, pero paga suficiente para la renta cuando yo deje de cubrirla. Don Refugio lo miró con los ojos húmedos y la mandíbula temblorosa, y Ernesto vio el momento exacto en que la resistencia se quebró, no con un sonido dramático, sino con un aflojamiento suave de los hombros, como una cuerda que alguien suelta despacio porque ya no puede seguir sosteniéndola. Esa misma tarde, Ernesto llevó a don Refugio al cuarto de la colonia Juárez. Era pequeño, más pequeño que el baño de la casa de la condesa, pero tenía 4 paredes, un techo, una puerta con cerradura y una ventana que daba a un patio donde una señora del primer piso tendía ropa entre 2 postes de madera. Don Refugio entró, miró las paredes pintadas de blanco, tocó la cama individual con la palma de la mano como comprobando que era real, abrió la llave del fregadero de la cocineta y miró el agua caer con una expresión que a Ernesto le recordó algo que no podía ubicar hasta que lo ubicó. Era la misma expresión que tenía la gente en las películas cuando ve nevar por primera vez. El asombro de lo que debería ser normal, pero que cuando lo has perdido se convierte en milagro. Don Refugio se sentó en la cama, puso las manos sobre las rodillas y dijo con la voz entrecortada: «Señor, ¿puedo traer mi carrito?» El carrito de supermercado con la bolsa de basura, la cobija enrollada y la Virgen de Guadalupe pegada con cinta de aislar al tubo. Todo lo que don Refugio tenía en el mundo. «Claro que puede, don Refugio. Esta es su casa». El miércoles Ernesto fue a la puerta verde del número 47. Tocó 3 veces, como Socorro, con los nudillos, con el mismo ritmo. Doña Cuca abrió con la cautela de siempre, pero cuando Ernesto habló, algo le cambió en la cara. «¿Usted es el señor del otro día? ¿El de la cara tensa y la quijada terca?» «Soy yo, doña Cuca. Pase, pase». La casa de doña Cuca era un departamento de una recámara en la planta baja del edificio, con las cortinas cerradas porque la luz ya no le importaba, con los muebles acomodados siempre en el mismo lugar porque mover algo significaba perderse en su propio espacio. Olía a humedad y a encierro, a los días de alguien que no sale porque no tiene con quién y que no abre las ventanas porque nadie le dijo que hoy hay sol. Ernesto se sentó en la única silla de la sala y le explicó su plan. «Voy a contratar a una persona que venga a visitarla 3 veces por semana. Alguien que le haga compañía, que le abra las ventanas, que le lleve mandado, que se asegure de que usted esté bien». Doña Cuca no contestó de inmediato. Tocó la superficie de la mesa con los dedos, como si estuviera leyendo algo escrito ahí que solo ella podía sentir. «¿Y Coquito va a seguir viniendo?» Ernesto sonrió. Una sonrisa que le nació de un lugar nuevo, un lugar que no conocía, un lugar que doña Cuca no podía ver, pero que tal vez podía sentir, porque los ciegos sienten las sonrisas de la misma forma en que sienten el sol, por el calor que generan. Todos los días, doña Cuca. Coquito va a seguir viniendo todos los días. La anciana asintió y algo se le suavizó en la cara que Ernesto no le había visto. Una paz. Una soltura, como si la promesa de que alguien iba a seguir tocando su puerta le hubiera quitado un peso que cargaba sin saber que lo cargaba. La semana siguiente, Ernesto formalizó el contrato de Socorro.
Se sentaron en la mesa de la misma cocina donde él tomaba café cada mañana, en el banco alto, sin preguntarse quién la limpiaba, ni cómo ni por qué, y le presentó el documento. Sueldo de 12,000 pesos mensuales, con seguro médico del IMSS, aguinaldo, 10 días de vacaciones y un horario que respetaba la ruta de las 5. Socorro lo leyó completo, firmó sin negociar y dijo: «Gracias, señor. Pero lo que me importa no es esto». Le señaló el papel. «Lo que me importa es que ayer, cuando salimos a la ruta, usted le dijo a don Refugio: nos vemos mañana, y hoy, cuando pasamos por la puerta de doña Cuca, usted tocó 3 veces sin que yo le dijera. Eso es lo que me importa». Ernesto apretó la mandíbula, pero esta vez no era por tensión, sino por algo que no tenía nombre, algo que se sentía como cuando contienes la respiración antes de saltar al agua y finalmente saltas, y el agua está fría, pero está bien, porque ya estás adentro. Los gemelos se adaptaron a la nueva versión de la ruta, como se adaptan los niños a todo lo que tiene sentido, sin preguntas, sin ceremonias, sin necesitar que nadie les explique por qué. Tomás le llevaba la pelota de esponja a don Refugio y jugaban a rebotar contra la pared del edificio nuevo durante 5 minutos, mientras Socorro le dejaba comida. Andrés le llevaba un dibujo nuevo a doña Cuca cada semana, hecho con crayones, que la anciana no podía ver, pero que tocaba con los dedos, como si pudiera sentir los colores, y que después pegaba en su refrigerador con un imán, aunque nadie más que ella vivía ahí, porque doña Cuca entendía algo que la mayoría de la gente no entiende, que las cosas que no puedes ver pueden ser las más valiosas si alguien las hizo para ti. Ernesto empezó a caminar la ruta todas las tardes. Al principio iba callado, observando, aprendiendo los nombres que Socorro ya se sabía de memoria. Después empezó a saludar. «Buenas tardes, don Refugio. Buenas tardes, doña Cuca. Buenas tardes al señor del puesto de periódicos de la esquina, que se llamaba Juventino. Buenas tardes a la señora que vendía tamales en la calle Durango y que se llamaba doña Chayo. Buenas tardes a cada persona que antes era invisible y que ahora tenía nombre, rostro, historia, porque alguien se había detenido a preguntar». Un viernes por la noche, cuando los gemelos ya dormían y la casa estaba en silencio, Ernesto bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró algo que no estaba ahí esa mañana. En la repisa junto a la ventana, entre el bote de azúcar y el salero, Socorro había puesto una veladora. Era una veladora de vaso con la imagen de la Virgen de Guadalupe, comprada en la tiendita de la esquina, con la cera blanca derritiéndose despacio y la llama anaranjada alumbrando la imagen con un resplandor tibio que hacía que la cocina se viera distinta, más pequeña y más grande al mismo tiempo, como si la luz de esa llama ocupara un espacio que no se mide en metros, sino en algo que no tiene unidad de medida. Ernesto se quedó parado frente a la veladora con el vaso de agua en la mano, y entonces escuchó algo, la voz de Socorro bajita, viniendo del cuarto de servicio que estaba al fondo del pasillo, hablando con alguien que no estaba ahí, o que tal vez sí estaba, pero de una manera que solo las personas que rezan entienden. «Mamá, ya no estás sola. Ya hay más manos que las mías. Hay un señor que se sienta en el piso con don Refugio y le pregunta cómo se llama. Hay 2 niños que le llevan dibujos a una señora ciega que los pega en su refrigerador. Hay manos, mamá, más manos que las mías. Y cada mano que se suma es un plato más, una puerta más que se toca, un nombre más que se dice en voz alta. Ya no estoy sola, mamá. Y tú tampoco». Ernesto dejó el vaso de agua en la barra sin hacer ruido y se quedó de pie en la cocina iluminada solo por la veladora, con la llama temblando suavemente contra la imagen de la Virgen, y algo le creció en el pecho que no era tristeza, ni felicidad, ni alivio, sino las 3 cosas juntas, envueltas en algo más grande, algo que se parecía a la certeza
de que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde tenía que estar. 2 años después, en una tarde, en una de octubre, en la que la Ciudad de México tenía ese cielo gris plata que parece un techo de sábana tendida sobre los edificios y que hace que la luz sea suave, pareja, sin sombras, como si la ciudad entera estuviera adentro de una fotografía en blanco y negro. Socorro López cerró la puerta de un local en la colonia Roma que tenía un letrero nuevo sobre la entrada. El letrero era de madera pintada de blanco con letras azul oscuro que decían Manos que Ven, Fundación. Debajo, en letras más pequeñas, comida, compañía y dignidad para quienes nadie ve. Socorro se colgó la bolsa de tela al hombro, la misma bolsa que llevaba desde hace 4 años, remendada 2 veces en la correa, pero todavía firme, y caminó por la avenida Álvaro Obregón hacia la parada del camión, con el paso ligero de siempre. Ese ritmo suave que no había cambiado en todo el tiempo que Ernesto la conocía, como si sus pies supieran algo sobre el mundo que el resto de su cuerpo todavía estaba aprendiendo. La fundación había nacido 14 meses atrás en la mesa de la cocina de la casa de la condesa. Una noche de agosto en la que los gemelos ya dormían y Ernesto y Socorro se quedaron sentados tomando café después de la ruta de la tarde. Ernesto había traído un cuaderno y un lápiz y le había dicho a Socorro, enséñeme quiénes son, dónde están, qué necesitan. Y Socorro le había dictado nombres durante 2 horas, no los nombres de 2 personas. Los nombres de 23 personas que ella conocía en un radio de 15 cuadras alrededor de la casa. 23 personas que vivían en la calle, en cuartos de azotea sin luz, detrás de puertas que nadie tocaba, en esquinas donde los semáforos cambiaban de color sin que nadie los cruzara. Socorro conocía el nombre de cada una, su historia, su enfermedad, lo que comían y lo que les faltaba, porque durante 4 años, cada tarde, después de visitar a Don Refugio y a Doña Cuca, Socorro seguía caminando, seguía mirando, seguía preguntando, y lo que encontraba lo guardaba en la memoria con la misma precisión con la que Ernesto guardaba los balances de sus farmacias, porque para Socorro los nombres de los invisibles eran un tipo de contabilidad que nadie más llevaba. Ernesto registró la fundación en noviembre. Puso el capital inicial de su propio bolsillo, 500,000 pesos para rentar el local, comprar una estufa industrial, mesas plegables y un refrigerador grande donde almacenar los alimentos que las farmacias donaban cada semana, porque Ernesto había descubierto que sus 43 farmacias tiraban a la basura cada mes productos alimenticios cercanos a la fecha de caducidad que eran perfectamente comestibles, y que esa basura, convertida en donación, podía alimentar a 40 personas al día. Socorro era la coordinadora de voluntarios, no porque Ernesto le hubiera dado el título, sino porque los voluntarios la seguían a ella. 12 personas que se habían sumado en el primer año, la mayoría vecinos de la colonia Roma, y la condesa que Socorro había reclutado de la misma manera en que hacía todo, tocando puertas, preguntando nombres, ofreciendo un plato de comida y una invitación. Usted quiere ayudar. Venga mañana a las 5. Traiga lo que pueda. Si no puede traer nada, traiga las manos. Esa frase se había convertido en el lema no oficial de la fundación y alguien la había pintado en la pared del local con letras grandes y colores que Andrés había elegido. Naranja, azul, verde, los colores que él decía que tenía la bondad cuando la dibujabas. Tomás tenía 7 años y era el voluntario más joven de Manos que Ven, aunque técnicamente no era voluntario, sino hijo del fundador que se aparecía cada sábado por la mañana con su pelota de esponja anaranjada en la mochila y una energía que los adultos del local no sabían cómo canalizar. Tomás se encargaba de las colectas en su escuela,
Había convencido a su maestra de tercer grado de que cada viernes los niños trajeran algo de casa, una lata de atún, un paquete de galletas, un jabón, una cobija. La maestra le había dicho que sí, con la condición de que Tomás explicara a la clase por qué lo hacía. Tomás se paró frente a sus compañeros y dijo con la misma voz clara y directa de siempre, la voz que no había cambiado desde los 5 años, excepto en volumen, porque hay personas que nadie ve, que viven en la calle y que nadie les pregunta su nombre. Y si nosotros les llevamos algo, aunque sea una lata de atún, ellos saben que alguien los vio. La maestra le contó eso a Ernesto en la junta de padres, y Ernesto tuvo que mirar al techo durante 4 segundos para que las lágrimas no le ganaran, porque en esas palabras escuchó la voz de socorro, escuchó el eco del juramento de una niña de 16 años frente a un puente de la colonia obrera, y entendió que el juramento no había muerto con Josefina, ni se había quedado solo en las manos de socorro. Se había multiplicado, se había contagiado, se había metido en las manos de un niño de 7 años que organizaba colectas de atún los viernes y que no necesitaba que nadie le explicara por qué, porque lo había aprendido caminando por la calle con una mujer que repartía su propio almuerzo. Andrés tenía 7 años y había encontrado su manera de ver a los invisibles. Los dibujaba. Cada sábado, cuando iba a la fundación con su papá y su hermano, Andrés se sentaba en una esquina del local con su cuaderno y sus colores y dibujaba retratos de las personas que llegaban a comer. Les pedía que se quedaran quietos 5 minutos. Los miraba con esos ojos castaños que absorbían todo y los dibujaba con una dedicación que los hacía sentir vistos de una manera que la comida sola no podía lograr. Porque cuando alguien te dibuja, cuando alguien se toma 5 minutos para mirar tu cara y ponerla en un papel, te está diciendo sin palabras que tu cara importa, que tu existencia merece ser registrada, que no eres un número, ni una estadística, ni un bulto en una banqueta, sino una persona con ojos, nariz, boca, arrugas, cicatrices y una historia que alguien quiso capturar. Los retratos de Andrés estaban pegados en la pared del local. 34 retratos en total, hechos con crayones y colores, con los trazos cada vez más seguros de un niño que estaba aprendiendo que el arte no es lo que se cuelga en museos, sino lo que se pone en las paredes de los lugares donde la gente necesita saber que alguien la miró. Debajo de cada retrato, Andrés escribía el nombre de la persona con letra grande y clara. Y debajo de todos los retratos, en la parte inferior de la pared, había pegado un letrero hecho a mano con marcadores de colores que decía, para que nadie sea invisible. Don Refugio trabajaba como velador de la fundación. Llegaba a las 8 de la noche, se sentaba en la silla junto a la puerta con un café que Socorro le dejaba preparado en un termo y cuidaba el local hasta las 6 de la mañana con la misma responsabilidad con la que había construido casas durante 30 años. A veces, cuando las noches eran largas y el frío se metía por debajo de la cortina metálica, Don Refugio miraba a la Virgen de Guadalupe que ahora estaba en la pared del local. La misma Virgen que antes estaba pegada con cinta de aislar al tubo de su carrito de supermercado, y le hablaba en voz baja, como quien le habla a una amiga vieja que lo conoce desde antes de que la calle lo hiciera viejo. Doña Cuca seguía en su departamento de la Puerta Verde número 47, pero ya no estaba sola. La persona que Ernesto había contratado para visitarla 3 veces por semana se llamaba Marcela, una mujer de 40 años que había perdido a su propia madre el año anterior y que encontró en Doña Cuca algo que no sabía que estaba buscando, alguien a quien cuidar. Marcela le leía el periódico por las mañanas, le preparaba té de manzanilla, le abría las ventanas para que entrara la luz que Doña Cuca no podía ver, pero que sentía en piel como calor,
y le llevaba los dibujos de Andrés cada semana para que los tocara con los dedos antes de pegarlos en el refrigerador. Un domingo de octubre, después de la ruta de la tarde, que ahora incluía 6 paradas en vez de 2, Ernesto y Socorro caminaban de regreso a la casa con los gemelos, corriendo adelante, Tomás pateando la pelota contra cada poste que encontraba, y Andrés mirando los árboles de la Álvaro Obregón con esos ojos que ya estaban buscando el próximo retrato. Ernesto caminaba junto a Socorro con las manos en los bolsillos de los jeans y la mandíbula relajada, una postura que 2 años atrás habría sido imposible para un hombre que vivía con los dientes apretados y los puños cerrados por dentro del saco. «Socorro», dijo, y ella volteó a mirarlo con esa sonrisa que empezaba antes de que la boca se moviera, la misma sonrisa que le había dado al mendigo de la banqueta hace 2 años, sin saber que debajo de la barba postiza estaba el hombre que le pagaba el sueldo. «Usted me enseñó algo que yo no sabía que existía», dijo Ernesto. «Me enseñó que la generosidad no es dar lo que sobra, no es dar lo que no necesitas, no es firmar un cheque y sentir que hiciste tu parte. La generosidad es dar lo que te hace falta, es dar tu propio almuerzo aunque te quedes con hambre. Es caminar 6 cuadras bajo la lluvia para tocar una puerta que nadie más toca. Es ponerle nombre a las personas que el mundo decidió que no tienen nombre. Eso es la generosidad. Y yo no lo sabía hasta que usted me lo enseñó con un plato de arroz con pollo que todavía estaba caliente». Socorro lo escuchó caminando, sin detenerse, sin hacer de ese momento algo más grande de lo que era, porque Socorro López no era una mujer de momentos grandes, sino de actos pequeños, repetidos cada día, con la misma constancia con la que el sol sale, aunque nadie se lo pida. Después dijo con la voz de siempre, firme, clara, sin ninguna necesidad de que nadie la aplaudiera: «Mi mamá me enseñó una cosa antes de que la calle se la llevara, señor. Me dijo que las manos son para 2 cosas, para trabajar y para dar. Y que el día que dejas de dar, las manos se te empiezan a cerrar, y las manos cerradas no sirven para nada». Ernesto miró sus propias manos, abiertas, sueltas, caminando por la avenida Álvaro Obregón, con los árboles encima y los gemelos adelante y Socorro al lado, y pensó que hace 2 años esas manos estaban cerradas alrededor de un sobre de 10,000 pesos, cerradas alrededor de una sospecha, cerradas alrededor de un miedo que le había enseñado a desconfiar de todo. Y ahora estaban abiertas, no porque fueran manos diferentes, sino porque alguien le había enseñado para qué sirven. Una tarde de domingo de noviembre, cuando el sol de Ciudad de México se asomaba entre las nubes, con esa timidez que tiene después de una semana de lluvia, como si no estuviera seguro de que lo estaban esperando, la calle Tamaulipas de la colonia Condesa tenía algo que no tenía 2 años atrás. En la banqueta donde Ernesto Garza se había sentado disfrazado de mendigo, con un vaso de unicel vacío y una barba postiza que le raspaba la quijada, ahora había una mesa plegable cubierta con un mantel de plástico blanco, 2 ollas grandes de aluminio que despedían un vapor con olor a arroz con pollo y frijoles de olla, una jarra de agua de Jamaica con hielo, un montón de platos de unicel apilados, vasos, cucharas, servilletas y un letrero de cartón pegado con cinta de aislar al poste de luz que decía con letras pintadas a mano por Andrés en colores naranja, azul y verde: «Comida para quien la necesite, manos que ven». Tomás estaba detrás de la mesa con un cucharón en la mano derecha y un mandil que le quedaba tan grande que le arrastraba las cintas por el piso, sirviendo platos con la eficiencia desordenada de un niño de 7 años que toma su trabajo en serio aunque no alcance bien la olla. Cada persona que se acercaba recibía el plato con la misma frase que Tomás le decía a todo el mundo, con la misma voz clara y directa de siempre: «Aquí tiene, todavía está caliente».
La frase de Socorro, la misma frase que le había dicho al mendigo de la banqueta hace 2 años, sin saber que debajo del disfraz estaba el hombre que le pagaba el sueldo. La misma frase que Tomás había escuchado tantas veces que se le había grabado, como se graban las cosas que los niños aprenden sin que nadie les dé clase, por repetición, por ejemplo, por amor. Andrés estaba al final de la mesa con una jarra de agua en las 2 manos, repartiendo vasos con la seriedad concentrada que le ponía a todo, y cada vez que alguien le decía «Gracias, mijo», Andrés asentía una vez sin hablar y le extendía una servilleta doblada con el cuidado de alguien que sabe que los detalles pequeños son los que hacen que una persona se sienta tratada como persona y no como número. Socorro estaba de pie junto a la mesa, con el cabello suelto y los pasadores de siempre y la sonrisa que empezaba antes de que la boca se moviera, hablando con una señora mayor que había llegado empujando un carrito de mandado vacío y que le estaba contando que su esposo había muerto en agosto y que desde entonces no cocinaba porque no le veía sentido cocinar para uno. Socorro le tomó la mano. Le dijo algo al oído que la señora recibió cerrando los ojos y le sirvió un plato doble. Y Ernesto Garza, dueño de 43 farmacias, fundador de Manos que Ven, el hombre que 2 años atrás se disfrazó de mendigo porque no confiaba en nadie y que ahora caminaba por su propia calle, conociendo los nombres de cada persona que la habitaba, estaba de rodillas en la banqueta, a 3 metros de la mesa, amarrándole los zapatos a un niño. El niño tenía unos 6 años, la ropa sucia, el pelo revuelto y unos tenis donados que le quedaban un poco grandes y que Ernesto le estaba ajustando con un doble nudo para que no se le salieran al caminar. El niño lo miraba desde arriba con una curiosidad que no era desconfianza sino asombro. El asombro de alguien que no está acostumbrado a que un adulto se arrodille frente a él para arreglarle algo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Ernesto sin levantar la vista de los tenis. «Marco», dijo el niño. Ernesto terminó el nudo, se levantó, le puso la mano en la cabeza con suavidad y le dijo: «Marco, ve a la mesa y dile y a Tomás que te sirva un plato. Todavía está caliente». Todavía está caliente. La frase que Socorro le había dicho cuando él estaba sentado en esa misma banqueta, con una barba postiza y un vaso de unicel vacío. La frase que había iniciado todo. La frase que ahora Tomás repetía cada domingo y que Ernesto acababa de decir sin pensarlo, como si se la hubiera aprendido de tanto escucharla, como se aprenden las cosas que cambian la vida. No en un momento, sino en la repetición de muchos momentos pequeños que van apilándose uno sobre otro hasta que un día te das cuenta de que ya no eres el mismo. El niño caminó hasta la mesa y Tomás le sirvió un plato con una sonrisa. Andrés le dio un vaso de agua. Socorro le puso la mano en el hombro y Ernesto los miró desde la banqueta, de pie, con las manos abiertas a los lados del cuerpo, sin cruzar los brazos, sin apretar la mandíbula, sin calcular nada, y supo algo que no se aprende en las oficinas, ni en los balances, ni en los restaurantes caros, ni en las farmacias, que a veces hay que disfrazarse de lo que no eres para descubrir quién realmente tienes a tu lado, y que la verdadera riqueza no se guarda en cuentas de banco, ni se protege detrás de muros, ni se mide en el número de farmacias que llevan tu nombre. La verdadera riqueza se comparte, se reparte en platos de unicel en una banqueta de la Condesa un domingo por la tarde. Se sirve con un cucharón en la mano de un niño de 7 años. Se da con un vaso de agua y una servilleta doblada. Se ofrece de rodillas, amarrando los zapatos de alguien que no conoces, pero cuyo nombre ya preguntaste. La verdadera riqueza no se guarda, se comparte.